La ecuación de demanda para un determinado producto viene dada por P igual a 138 menos 0.065x, donde P es el precio en dólares del producto y X es el número de unidades producidas. El ingreso total obtenido al producir y vender X unidades viene dado por R igual a X veces P. Se nos pide que determinemos los precios que generarían un ingreso de $7,770. Entonces, para nuestro primer paso, escribamos la función de ingresos como una función de X. Entonces sustituiremos 138 menos 0.065x para P en la ecuación de ingresos. Eso nos daría ingresos iguales X veces 138 menos 0.065x. 5x. Y ahora nuestro objetivo aquí es determinar el precio cuando los ingresos son de $7,770. Así que ahora haremos una sustitución por R. Sustituiremos 7.770 por R. Y ahora tenemos una ecuación con una variable. Tenemos una ecuación con solo X. Entonces resolveremos esta ecuación para X, pero solo tenga en cuenta que nuestro objetivo aquí es encontrar el precio que generaría un ingreso de $7,770. Entonces, una vez que hayamos resuelto esta ecuación para X, tendremos que volver y encontrar P usando esta ecuación aquí. Entonces, nuestro paso en nuestra ecuación fue distribuir X. Entonces tenemos 7,770 iguales. Escribamos primero el término X cuadrado, tan negativo 0.065X al cuadrado. Y luego más 138X. Debido a que tenemos una ecuación cuadrática, hagámosla igual a 0. Entonces restaremos 7,770 de ambos lados de la ecuación. Entonces ahora tenemos 0 igual a negativo 0.065x al cuadrado. 65x squared. Más 138x. Menos 7.770. No vamos a poder factorizar esto. Entonces, para resolver esta ecuación cuadrática, utilizaremos la fórmula cuadrática que se muestra aquí para su revisión, donde A es el coeficiente del término X cuadrado. Entonces A es igual a 0.065 negativo. B es igual al coeficiente de X que es 138. Y C es el término constante que es negativo 7.770. Y ahora sustituiremos a B en la fórmula cuadrática. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Tendremos X iguales. En el numerador tenemos B negativo, eso sería negativo 138 más o menos. La raíz cuadrada de B al cuadrado, eso sería 138 al cuadrado. Menos 4 veces un que es negativo 0.065. Veces C que es negativo 7,770. Todo esto se divide por 2 veces A, que es 2 veces negativo 0.065. Ahora vayamos a la calculadora y determinemos nuestras dos soluciones. Tendremos dos soluciones debido al más o menos aquí. Dejemos que la primera solución sea X sub 1. Y la segunda solución es X sub 2. Queremos el numerador completo en un conjunto de paréntesis. Entonces tendremos paréntesis abiertos para el numerador y luego negativos 138. Primero usemos el signo más, así que más raíz cuadrada. Y luego tenemos la raíz cuadrada de 138. Al cuadrado. Menos 4. Veces negativo. 0,65. 0.65. Veces negativo 7.770. 770. Flecha derecha para salir de la raíz cuadrada. Paréntesis cerrado para el numerador. Y luego dividirlo entre. También queremos el denominador en un conjunto de paréntesis. Entonces abra el paréntesis 2 veces. Negativo. 0,65. Paréntesis cerrado y paréntesis cerrado. Y entra. Entonces, a 4 decimales X sub 1 es aproximadamente 57.8824. Ahora para encontrar X de 2 solo necesitamos hacer un cambio. Necesitamos cambiar este signo de suma a un signo de resta.
Entonces, en lugar de ingresar todo esto nuevamente, podemos presionar C con más Enter, que trae la expresión anterior. Y ahora podemos retroceder y editar lo que queramos. Solo tenemos un cambio aquí. Here. Queremos cambiar, nuevamente, el signo más a un signo de resta aquí. Y entra. Entonces X sub 2 es 2065.1945. Ahora lleve estas dos soluciones a la diapositiva anterior para que pueda encontrar el precio. Recuerde, X no es el precio, X es el número de unidades producidas. Así que ahora usamos la ecuación de precios para responder la pregunta sobre cuál sería el precio más bajo, y el precio más alto para generar ingresos de $7,770. Entonces, primero usamos X sub 1 para tener P igual a 138. Menos 0.065. Veces 57.8824. Entonces llamaremos a esto P sub 1. Y P sub 2 sería igual a 138. Menos 0.065. Veces 2065.1945. Y ahora volveremos a la calculadora. Como se trata de dinero, redondearemos al centavo más cercano. Entonces, para P sub 1 tendremos 138. Menos 0,065. Veces 57.8824. 1.8824. Entonces, para el centavo más cercano tendríamos $134.24. Y ahora encontraremos P sub 2. Entonces, de nuevo, si presionamos C con más Enter, podemos editar la entrada aquí entre paréntesis, que para P sub 2 es 2065.1945. 2 is 2065.1945. Entonces P sub 2 es $3.76. And 76 cents. Entonces, si el producto tiene un precio en cualquiera de estas dos cantidades, los ingresos serán de $7,770. Y se nos pide que ingresemos el precio más bajo aquí y el precio más alto aquí. Las unidades de dólares ya están provistas, por lo que ingresaremos 3.76 aquí, y 134.24 aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.